Hola, mi nombre es Andrea Alonso Vega, soy ingeniero agrónomo y tengo una especialidad en mejoramiento genético. Y en esta clase vamos a aprender sobre el análisis de varianzas categorizadas para el curso de agroestadística 2. Mi meta es que al final de esta clase ustedes puedan entender el concepto de una tabla de contingencia y analizar la relación entre variables categóricas. También van a tener la capacidad de construir tablas de contingencia o tablas cruzadas y van a aprender sobre su interpretación. También nos interesa que aprendan el concepto de especificidad y sensibilidad y cómo se interpretan las curvas ROC. Una tabla de contingencia es una tabla que resume la frecuencia conjunta de dos o más variables categóricas. También se les llama tablas 2x2 o tablas cruzadas. Las tablas de contingencia o tablas cruzadas sirven para estudiar si existe asociación entre dos variables categóricas. Esa es la mayor o la principal función de las tablas de contingencia. Me gustaría ilustrar el concepto de tablas de contingencia de la siguiente manera. El ejemplo que les traigo hoy indica que queremos saber si existe relación entre el tipo de fertilizante y la presencia de nemátodos en plantas de tomate. Quizás no sea tan obvio por qué existe una relación entre el tipo de fertilizante y la presencia de nemátodos en plantas de tomate. Sin embargo, se sabe que fertilizaciones balanceadas pueden hacer que una planta obtenga los nutrientes de forma óptima y logre montar una respuesta ante posibles ataques de nemátodos. Mientras que una fertilización inadecuada o subóptima hace que, hace que la planta no pueda defenderse. Los datos de este ejemplo son con carácter ilustrativo, no son recopilados de ningún experimento científico, son simplemente diseñados y simulados para mostrar contrastes y aprender el concepto de una tabla de contingencia o una tabla cruzada. Muy bien, entonces nuestra pregunta principal es, ¿cuál es la relación o existe relación entre el tipo de fertilizante y la presencia de nemátodos? Esta es la tabla de datos que hemos recopilado. Entonces se tomaron 20 muestras de un predio fertilizado con fertilizante orgánico y se notó que en 12 de ellas había nematodos presentes y en 8 había nematodos ausentes. También 20 muestras de un predio fertilizado con fertilizante químico y había nematodos en 18 de las 20 y los nematodos estaban, por ende, ausentes en 2 de las muestras, para un total de 20 en cada una de las filas. Con el análisis de nuestra tabla e indicar algunas medidas básicas. Por ejemplo, los totales por fila, que los ilustro acá, perdón, los totales por columna, y también los totales por fila. También tenemos acá el gran total, que es nuestro N. Algunas otras medidas básicas que podemos obtener, además de las frecuencias, además de las frecuencias absolutas que les acabo de mostrar, son las frecuencias relativas o proporciones. Por ejemplo, ¿cuántas muestras tenían nematodos en el fertilizante orgánico? Pues podemos ver que son 20 de un total de, perdón, son 12 de un total de 20. Vamos a estimar esa proporción y reportarla. También podríamos hacer lo mismo para el fertilizante químico. Además, podemos obtener
frecuencias esperadas, que son las que habrían si no existiera ninguna asociación entre fertilizante y la presencia de nematodos. ¿Cómo hacemos eso? La frecuencia esperada se calcula con el total de la fila por el total de la columna dividido entre el total en general. Así que vamos a ver este ejemplo de acá, donde tomamos 20 por 30 dividido entre 40. Calculamos la frecuencia absoluta esperada de cada una de las variables, en este caso nematodos presentes o ausentes en cada uno de los fertilizantes, y obtenemos una distribución de las frecuencias esperadas. Y con esto podemos hacer una prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado tiene la siguiente fórmula, donde el chi cuadrado está dado por la sumatoria de los valores observados menos esperados al cuadrado dividido entre los valores esperados. La prueba de chi cuadrado nos puede ayudar a determinar si existe una asociación entre las variables, comparando la distribución observada menos contra la distribución esperada. Y si tenemos que el valor de chi cuadrado es significativo o su p-valor es menor a 0,05, hay una asociación entre las variables. Les recuerdo que chi cuadrado está dado por la sumatoria de los valores observados menos esperados al cuadrado dividido entre los valores esperados. Otra manera de expresar esto sería la sumatoria de la diferencia cuadrada de los valores observados menos esperados dividido entre los valores esperados. Pronto retomaremos el ejemplo del chi cuadrado, pero me gustaría hacer un poco de énfasis en las frecuencias relativas. Podemos primero obtener el total por filas y después de obtener el total por filas podemos calcular la proporción de nematodos presentes en el fertilizante orgánico, que es 0,90, y la proporción de nematodos en el fertilizante orgánico, que es 2 entre 20 o 0,60. También podemos ver con más detalle cómo se calculan las frecuencias esperadas. Aquí les he puesto en nuestro ejemplo las frecuencias observadas, 2 en este caso, y entre paréntesis la frecuencia esperada para esta fila. De igual manera, en esta otra columna les he puesto la cantidad de nematodos, la cantidad de muestras con nematodos ausentes observada y la cantidad o la proporción absoluta esperada entre paréntesis. Les recuerdo la manera de estimar el valor esperado, que se toma el total de la fila por el total de la columna y entre el total general. Entonces, para orgánico y nematodos presentes sería 20 por 30 dividido entre 40, que nos da 15. Y para el orgánico y nematodos ausentes sería el valor del total de la fila, 20, por el valor total de la columna, 10, dividido entre el gran total, que sería en este caso 5 muestras con nematodos ausentes esperadas. Los valores se repiten, así que muy fácil podemos poblar nuestra tabla con los valores observados, los valores esperados para continuar con nuestro ejemplo de chi cuadrado. En nuestro ejemplo de chi cuadrado podemos observar
esta tabla que combina los valores observados y los valores esperados dentro del paréntesis. Les recuerdo nuestra fórmula que chi cuadrado está dado por la sumatoria de la diferencia al cuadrado de los valores observados menos esperados dividido entre los valores esperados. Y podemos proceder con el cálculo. Para orgánicos presentes, el valor es observado 12 menos 15. Esa diferencia al cuadrado dividido entre 15 que son los observados, obtenemos 0.6. Para el orgánico ausente sería el observado, que es 8, menos el esperado 5. Esa diferencia la ponemos al cuadrado y dividimos entre 5 para un total de 1,8. Hacemos para las demás columnas y después les recuerdo que la sumatoria, que chi cuadrado es una sumatoria. Si sumamos todos estos valores, nos da 4.8. También tenemos que estimar los grados de libertad, que es la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Y obtenemos, entonces la cantidad de filas es 2 menos 1, 1. La cantidad de columnas es 2 menos 1, 1 por 1. Tenemos un grado de libertad y nuestro estadístico chi cuadrado en 4.8. Nuestro valor de chi cuadrado lo podemos comparar con una tabla de la distribución aproximada de chi cuadrado. Yo he tomado la libertad de generar en R, el programa estadístico R, para los primeros 5 grados de libertad y las probabilidades 0.01, 0.001, 0.01 y 0.05, he conseguido los valores de chi cuadrado tabulados. Nosotros estamos en un grado de libertad, entonces esta es la única fila que nos interesa a nosotros ver. Generalmente se usa una probabilidad del 0.05 y pues para calcular el p-valor preguntamos cuál es la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que 4,8 en un grado de libertad. Y pues con la tabla tenemos que el valor es aproximadamente 0.025 o 0.3, porque nuestro valor de chi cuadrado, que es 4.8, está entre estos dos valores de significancia, ¿verdad? Entonces, el valor de significancia para 0,01, la probabilidad de observar un chi cuadrado de 6,63 o más extremo que eso es 0.01 y la probabilidad de observar un valor de chi cuadrado de 0.05 es aproximadamente 3,84. Nuestro valor observado de chi cuadrado, nuestro estadístico es 4,8, está en el medio de estos dos. Entonces decimos que nuestro p-valor está más o menos en 0.025 o 0.03, que dice, y podemos interpretar ese p-valor. Un valor de p menor a 0.05, como tenemos en este caso, indica que es poco probable que las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas se deban al azar, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y concluir que las variables probablemente estén asociadas. Ya conocemos que nuestras dos variables, el tipo de fertilizante, la presencia o ausencia de nematos, están correlacionadas, o no son independientes entre sí, a través de la prueba de chi cuadrado. Así que ahora podemos estimar el tamaño del efecto. Chi cuadrado nos dice que sí existe una asociación, pero no nos dice qué tan fuerte. Así que podemos estudiar el tamaño del efecto con este parámetro phi que utiliza la raíz cuadrada del estadístico chi cuadrado y nuestro tamaño de la muestra. Les recuerdo que chi cuadrado nos dice que existe una relación y el valor de phi nos dice qué tan fuerte es esa relación. Existe una escala de interpretación del valor phi que dice que 0.5 o más es una intensidad de asociación fuerte
mientras que punto 10 o menos es débil y alrededor del punto 30 es moderado. Nuestro, nuestro estimado de phi, disculpen que la raíz cuadrada se ha pasado al punto 34 después del igual, pero nuestro valor de phi es punto 34 porque tomamos la raíz cuadrada de 4,8 sobre 40 y eso nos da 0,34 que es una intensidad de selección moderada. Existe otro parámetro que se llama odds ratio en inglés, por razón de probabilidad o razón de momios, que es muy utilizada incluso en técnicas estadísticas avanzadas y es muy fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque nos indica este cierto tipo de probabilidad favorable hacia uno de los casos. Entonces veamos, el odds ratio se calcula de la siguiente manera. A por D, o sea, el químico presente, por los orgánicos ausentes, dividido entre los nematodos ausentes, o las muestras con nematodos ausentes, o muestras sin nematodos, por los nematodos presentes en fertilizante orgánico. Podemos estimar el odds ratio siguiendo la fórmula, pues es 18 por 8 dividido entre 2 por 12. Eso nos da aproximadamente 6. El odds ratio, o las ventajas, nos dicen que es que encontrar nematodos, o las ventajas o las posibilidades de encontrar nematodos son 6 veces mayores en fertilizante químico que en fertilizante orgánico. Esto es bastante útil porque tenemos un estadístico que nos dice cuáles son las ventajas de encontrar nematodos en uno u otro de los fertilizantes utilizados. Y cuánto más grande es una ventaja en una de las dos variables con respecto a la otra. El odds ratio, para resumir, o la razón de momios, o la razón de ventajas, o la razón de posibilidades, como también se llama, nos indica y compara las probabilidades relativas de que ocurra un evento entre dos grupos. Entonces, una breve interpretación para nuestro ejemplo es que el uso de fertilizante químico aumenta 6 veces la probabilidad de hallar imágenes respecto al orgánico. Es un estadístico muy poderoso, a pesar de ser simple, nos da una gran cantidad de información. Por ejemplo, es útil saber que el fertilizante químico aumenta hasta 6 veces la probabilidad de hallar nematodos respecto al orgánico. Les recuerdo que la relación que existe entre una adecuada fertilización y la presencia de nematodos existe. Sin embargo, yo me he tomado la libertad de simular los datos de manera tal que ilustren los puntos que estoy haciendo. Y los datos son, si bien los datos son simulados, son basados en una relación que existe en la naturaleza, que es la presencia o ausencia de nematodos, o las cantidades relativas de nematodos cuando existe una buena u óptima fertilización versus cuando existe una fertilización inadecuada. Existe otro concepto muy utilizado al analizar variables o incluso analizar modelos de clasificación que son las curvas de sensibilidad y de especificidad. Esas son curvas que evalúan la capacidad de una prueba o de un modelo para distinguir entre dos tipos de clases. Por ejemplo, las plantas enfermas versus plantas sanas o animales enfermos versus animales sanos. Ya veremos algunos ejemplos. El primer concepto que tenemos es el de sensibilidad y se define como la capacidad de detectar correctamente los positivos verdaderos. Entonces tenemos que la sensibilidad es igual a valores, a los valores de verdadero positivo dividido entre los verdaderos positivos más los falsos negativos.
Los verdaderos positivos es cuando se detecta que una planta está enferma, por ejemplo, y realmente lo está. El modelo predice que la planta está enferma positivamente y cuando vamos a hacer un test para confirmarlo, realmente lo está. Un falso negativo es cuando dice que la planta no está enferma cuando realmente lo está. El segundo concepto que tenemos es el de especificidad y es la capacidad de detectar correctamente los negativos. Se define la especificidad es igual a los verdaderos negativos dividido entre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Un verdadero negativo es cuando si vemos una planta que está sana, entonces decimos, eso es un negativo en nuestro test de si está enferma. Un falso positivo se puede definir como una planta que fue detectada como enferma cuando realmente no es enferma, está sana. Esos dos conceptos de especificidad y sensibilidad nos ayudan a entender un concepto que combina esos dos términos, que se llama curva ROC o Receiver Operating Characteristic, la cual se construye graficando en el eje X 1 menos la especificidad, que es la tasa de falsos positivos, y la sensibilidad, que es básicamente la tasa de verdaderos positivos. También les indico que el área bajo la curva, o Area Under the Curve, por sus siglas en inglés, mide la capacidad global de discriminación o de clasificación correcta. Generalmente, si la área bajo la curva es 0.5, es tan bueno, el modelo es tan bueno como el azar. Clasificar una vaca enferma, por ejemplo, a una vaca sana, si tenemos un modelo que nos ayude con eso, el modelo hace el trabajo también como tirar una moneda al aire. Si tenemos un área bajo la curva entre 0.7 y 0.8, pues es más, está correcto más veces que el azar. Y pues entre más alto sea el área bajo la curva, es mucho más preciso es mucho más preciso el modelo o clasifica con más fidelidad los casos positivos de los casos negativos. Imaginemos ahora que tenemos un hato de vacas lecheras y tenemos un modelo estadístico que hemos entrenado con nuestros datos y podemos predecir si una vaca tiene mastitis o no. Entonces probamos nuestro modelo y encontramos que cuando el modelo dijo que estaban infectadas 18 de 20 veces, fue cierto, sin embargo. Y luego tenemos que, tenemos que algunas vacas fueron detectadas como positivas a mastitis, cuando realmente estaban sanas, lo cual constituye un falso positivo. Tenemos que dos vacas fueron detectadas como negativas, como que estuvieran sanas, cuando en realidad estaban infectadas. Y tenemos 17 que fueron detectadas como sanas cuando realmente estaban sanas o dieron negativo el test de mastitis. Podemos estimar la sensibilidad, que serían los verdaderos positivos, dividido entre los verdaderos positivos más los falsos negativos. En este caso tenemos una sensibilidad de 0.90 y podemos estimar la especificidad, que son los verdaderos negativos divididos entre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Y tenemos un estimado del
0.85%, o el 0.85, una proporción del 0.85. Este es un ejemplo que busqué en el Journal of Dairy Science, un journal muy conocido en Norteamérica, en Estados Unidos, México y Canadá, por combinar investigaciones de alto calibre en, en animales lecheros, más que todo vacas lecheras. Entonces, estos autores lo que están estimando, lo que tienen es, están probando un modelo para detectar Jones disease. Jones disease es una enfermedad intestinal que sufren las vacas lecheras, al menos en Estados Unidos, y en Wisconsin sé que ocurre con mucha frecuencia, donde el animal presenta un fenotipo delgado y es una enfermedad donde existe una bacteria relacionada a la tuberculosis que ataca el intestino. Crean las rugosidades y hace que sea más difícil la absorción de nutrientes, causa diarreas y el animal pues sufre y se enflaquece. Entonces es útil conocer el diagnóstico por Jones disease. En este ejemplo, los autores trazaron una curva ROC que vemos aquí graficada en la parte izquierda de la pantalla, y la curva traza la sensibilidad en el eje X, que es la tasa de verdaderos positivos, y 1 menos la especificidad, que es la tasa de falsos positivos. Podemos ver que a medida de que se relaja el umbral del test, este test es un test por la observancia en el ISLA, que tiene un umbral a nivel que relajamos ese umbral del test. Aumenta la sensibilidad, ¿verdad? Sin embargo, también aumenta la tasa de falsos positivos. La curva crece hacia la esquina superior derecha. Lo podemos ver quizás más claro aquí, donde cuando ponemos una línea de 1 a 1 acá, que parte el gráfico en dos, y dice que el área bajo la curva es 0.5 bajo esta línea roja, cuanto más cerca esté la curva de la esquina superior izquierda, más y mejor discriminación por el modelo, mejor clasificación de las vacas enfermas correctamente. Una diagonal, acá un modelo que siga esta diagonal sería un modelo sin capacidad de discriminar, o un modelo que discrimina correctamente apenas 50% del tiempo, que es lo mismo que lanzar la moneda ahí. En este caso específico, de estos autores, el modelo que ellos tienen está por encima de la diagonal y claramente tiene una buena discriminación, mejor que el azar, para detectar la enfermedad de Jones. Hemos visto que el análisis de variables categóricas nos pueden ayudar a detectar asociaciones entre los tratamientos y las respuestas. También tenemos herramientas, muchas herramientas para evaluar la precisión de las pruebas diagnósticas y de modelos complejos. Y también nos puede ayudar, estas herramientas vistas acá nos pueden ayudar a tomar decisiones informadas en la investigación agropecuaria y como lo vimos en sanidad vegetal y animal.